Durante una lujosa ceremonia de boda, la empleada doméstica interrumpe todo con una acusación devastadora contra la novia. Revela que la joven abandonó a su propia madre en la calle y construyó su vida sobre mentiras. Ante los invitados en estado de shock, aparece una mujer frágil empujada en un carrito. Y eso es solo el comienzo de una gran farsa. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mansión de los Garza Martínez siempre tuvo un brillo especial las mañanas de sábado. Era cuando la luz del sol invadía los amplios salones a través de los ventanales, creando un juego de sombras y claridad sobre los pisos de mármol importado. Mariana López conocía cada centímetro de aquella imponente propiedad en Polanco, en la Ciudad de México. Había dedicado más de 10 años de su vida a aquella casa, comenzando como personal de limpieza cuando apenas tenía 20 y tantos años, y creciendo hasta convertirse en el ama de llaves de confianza, la persona que lo sabía todo, que lo cuidaba todo, que mantenía aquel universo funcionando con la precisión de un reloj suizo. Aquella mañana específica de abril, mientras supervisaba el arreglo del jardín exterior para otra de las recepciones que la familia solía ofrecer, Mariana sintió algo diferente en el aire. No era solo el clima seco típico del otoño en la Ciudad de México, ni la brisa suave que movía las palmeras reales del jardín. Era algo más sutil, una sensación que ella había aprendido a reconocer después de tanto tiempo trabajando para familias de la alta sociedad. El olor a cambio, a secretos a punto de emerger, a verdades ocultas que comenzaban a resquebrajar sus capas de barniz. Eduardo Garza Martínez, su patrón desde hacía más de una década, estaba diferente en los últimos meses. El empresario de 42 años, dueño de una de las mayores constructoras de la Ciudad de México, siempre había sido un hombre serio pero justo, amable con los empleados, respetuoso y correcto. Mariana recordaba cuando él había heredado los negocios de su padre, aún joven y lleno de dudas, y cómo ella fue testigo de su transformación en un líder seguro y exitoso. Nunca se había casado, dedicándose por completo a los negocios, a los viajes internacionales, a las reuniones interminables que llenaban sus agendas. Pero todo cambió cuando Valentina Morales entró en su vida. Mariana conoció a Valentina una noche de enero, durante una cena benéfica organizada por Eduardo en la mansión. La joven apareció con un vestido azul marino que parecía haber sido diseñado especialmente para su cuerpo, el cabello largo y castaño cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros. Una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Era abogada, según explicó Eduardo a los empleados, especializada en derecho corporativo, y había sido recomendada por uno de los socios de la constructora para ayudar en cuestiones contractuales complejas. Al principio, Mariana no vio nada extraordinario. Valentina era educada, simpática, saludaba a los empleados con cortesía, pero había algo en sus ojos, una frialdad oculta detrás de la sonrisa ensayada que despertó una pequeña alarma en la intuición de Mariana. Ella aprendió a lo largo de los años que las personas verdaderamente amables no necesitaban esforzarse tanto para parecer bondadosas. La amabilidad genuina fluye naturalmente, sin cálculos, sin medidas. Los meses pasaron rápidamente. Eduardo y Valentina comenzaron a salir oficialmente en febrero, y para sorpresa de todos, la relación evolucionó con una velocidad impresionante. En marzo, ella ya estaba viviendo en la mansión. En abril, Eduardo anunció el compromiso. La fecha de la boda estaba fijada para finales de junio, en una ceremonia grandiosa que prometía reunir a la élite empresarial de la Ciudad de México. Mariana observaba todo con una mezcla de aprensión y curiosidad. Valentina había cambiado por completo la dinámica de la casa. En las primeras semanas seguía siendo la joven simpática y educada que conocieron en la cena. Pero gradualmente, cuando Eduardo viajaba por trabajo, su verdadera personalidad comenzó a emerger como una planta venenosa que finalmente encuentra suelo fértil. Fue una tarde de marzo cuando Mariana presenció la primera demostración clara
de la verdadera naturaleza de Valentina. Eduardo estaba en Monterrey para una reunión con inversionistas y la casa estaba tranquila. Juanita, una de las recamareras más jóvenes, estaba limpiando la biblioteca cuando accidentalmente tiró un jarrón decorativo. Era una pieza bonita pero no especialmente valiosa, y ciertamente podía ser reparada o reemplazada sin grandes problemas. Mariana escuchó los gritos desde el segundo piso. Subió rápidamente las escaleras y encontró a Valentina de pie frente a Juanita, que estaba agachada en el suelo intentando juntar los pedazos, con lágrimas corriendo por su rostro. ¡Incompetente! La voz de Valentina era afilada como una navaja. ¿No pones atención en nada? ¿Sabes cuánto costaba este jarrón? Claro que no, porque la gente como tú nunca ha tenido nada en la vida. Valentina, fue solo un accidente, intervino Mariana, manteniendo la voz firme pero respetuosa. Juanita es una excelente empleada, muy cuidadosa. Estas cosas pasan. Valentina se giró hacia Mariana con una expresión que heló el ambiente. Mariana, no recuerdo haber pedido tu opinión. Y ya que estamos hablando, creo que es hora de revisar algunas cosas aquí en la casa. Eduardo confía demasiado en ustedes. Les da demasiada libertad. Eso va a cambiar. En ese momento, Mariana comprendió que estaba frente a alguien peligroso. No por la agresividad en sí, que ya había encontrado en otros patrones a lo largo de su carrera, sino por la capacidad de Valentina de transformarse completamente cuando Eduardo no estaba presente. Era como si existieran dos personas diferentes habitando el mismo cuerpo, la novia encantadora y apasionada que Eduardo conocía, y la mujer fría y cruel que emergía en su ausencia. Mariana ayudó a Juanita a limpiar los pedazos y llevó a la joven a la cocina, donde le preparó un té para calmarla. «No te preocupes», le dijo, sosteniendo las manos temblorosas de la recamarera. «Voy a hablar con el señor Eduardo en cuanto regrese. Esto no se va a quedar así». Pero cuando Eduardo regresó de Monterrey 2 días después, Mariana se dio cuenta de que sería más difícil de lo que imaginaba. Valentina estaba pegada a él, atenta y cariñosa, y cuando Mariana intentó hablar en privado sobre el incidente, Eduardo escuchó con educación pero no demostró la preocupación que ella esperaba. «Mariana, entiendo tu preocupación», dijo él, sentado en su despacho, con Valentina a su lado sosteniendo su mano. «Pero Valentina ya me contó lo que pasó. Admite que tal vez reaccionó de forma un poco exagerada, pero estaba estresada con la boda y los preparativos. Ya sabes cómo son estas cosas. Y ya le pidió disculpas a Juanita, ¿verdad, amor?» Valentina asintió con una sonrisa dulce, apretando la mano de Eduardo. «Claro que sí. Me sentí fatal después. Juanita es una chica adorable, y yo estaba completamente fuera de mí ese día. Ya le pedí disculpas personalmente, y hasta le di un regalo como forma de compensación». Era mentira, obviamente. Valentina no se había acercado a Juanita desde el incidente, pero Mariana se dio cuenta de que sería inútil insistir. Valentina estaba construyendo una narrativa cuidadosa, moldeando la realidad según su conveniencia, y Eduardo, ciego de pasión, estaba aceptando todo sin cuestionar. Los días siguientes trajeron nuevos incidentes. Valentina comenzó a crear pequeñas trampas, situaciones cuidadosamente construidas para minar la credibilidad de Mariana. Primero fue una joya cara que desapareció del cuarto y reapareció misteriosamente en el armario de la ropa de cama, donde Mariana guardaba algunos objetos personales. Después fue un documento importante que se perdió del escritorio de Eduardo y fue encontrado accidentalmente por Valentina en uno de los archivos que Mariana organizaba. «No estoy acusando a nadie», decía Valentina con su voz suave y preocupada, siempre en presencia de Eduardo. «Pero estas cosas están pasando con mucha frecuencia, ¿no crees? Tal vez sea solo desorganización o tal vez... Bueno, no quiero pensar que sea algo más serio». Eduardo comenzó a mirar a Mariana de forma diferente. Todavía era amable y respetuoso, pero había una sombra de duda en sus ojos que antes no existía. Mariana sentía su corazón oprimirse cada vez que percibía aquel cambio sutil en su relación con el patrón al que había servido con dedicación durante tanto tiempo.
Fue durante una de esas noches inquietas, cuando Mariana no podía dormir pensando en toda la situación, que decidió que necesitaba hacer algo. No solo por ella misma, sino por Eduardo, por Juanita, por todos los demás empleados que estaban comenzando a sufrir con las manipulaciones de Valentina. Había algo profundamente equivocado allí, algo que iba más allá de una mujer simplemente temperamental o estresada con los preparativos de la boda. Mariana comenzó a observar más atentamente. Descubrió que Valentina tenía reuniones frecuentes con Roberto Chávez, uno de los socios más antiguos de la constructora de Eduardo. Roberto era un hombre de 50 años, siempre muy elegante, con una reputación dudosa en el mercado inmobiliario. Había rumores, nunca confirmados, de que estaba involucrado en negocios turbios, en licitaciones arregladas, en alianzas cuestionables. Las reuniones ocurrían siempre que Eduardo estaba fuera, generalmente en el despacho que Valentina había montado para sí misma en una de las habitaciones de la mansión. Mariana notaba a Roberto llegando discretamente, entrando por la puerta lateral de atrás y quedándose allí por horas. Cierta vez, al pasar por el pasillo, escuchó fragmentos de una conversación a través de la puerta entreabierta. «Después de la boda todo será más fácil», era la voz de Valentina, baja pero clara. «Él confía en mí completamente ahora. Va a firmar todo lo que le ponga enfrente». «¿Y qué hay de la vieja?». La voz de Roberto sonaba impaciente. «¿Estás segura de que está bien escondida? Si alguien se entera...». «Nadie se va a enterar», interrumpió Valentina con firmeza. «Está muy lejos de aquí, y Eduardo cree ciegamente que se fue hace años. Ni la busca ni pregunta. Fue más fácil de lo que imaginé». Mariana se alejó de la puerta con el corazón desbocado. ¿De quién estaban hablando? ¿Qué vieja era esa? ¿Y por qué Valentina necesitaba mantenerla escondida? Fue entonces cuando un recuerdo antiguo volvió a la mente de Mariana. Doña Elena, la madre de Eduardo. Mariana llevaba trabajando en la casa apenas 2 años cuando conoció a doña Elena, una señora elegante y amable que vivía con su hijo. Tenía problemas de salud, recordaba Mariana, algo relacionado con el corazón, y recibía cuidados constantes. Pero un día, hacía unos 8 meses, Eduardo simplemente mencionó que su madre se había mudado a una clínica especializada, un lugar mejor para sus cuidados de salud. Mariana nunca cuestionó. Parecía razonable. Muchas familias hacían eso cuando los padres mayores necesitaban atención médica más intensiva. Pero ahora, escuchando aquella conversación, algo no tenía sentido. Eduardo nunca visitaba a su madre. Nunca mencionaba cómo estaba. Y lo más extraño, Valentina había dicho una vez durante una cena con amigos que su suegra había fallecido hacía algunos años, antes incluso de que ella y Eduardo se conocieran. ¿Por qué las versiones no coincidían? ¿Y por qué, si doña Elena estaba realmente en una clínica o había fallecido, Valentina y Roberto hablaban de mantenerla bien escondida? Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo muy equivocado allí, algo que iba mucho más allá de celos profesionales o antipatía personal. Valentina estaba escondiendo algo grande, algo que tenía relación directa con la madre de Eduardo y con los negocios de la familia. Aquella noche Mariana tomó una decisión. Iba a investigar. Iba a descubrir qué había pasado con doña Elena, cuál era el plan de Valentina y Roberto, y encontraría una forma de proteger a Eduardo antes de que fuera demasiado tarde. Pero necesitaba ser cuidadosa. Valentina era lista, manipuladora, y claramente no tenía escrúpulos. Un paso en falso, y Mariana podría perder no solo su empleo, sino también cualquier oportunidad de revelar la verdad. Los preparativos de la boda avanzaban rápidamente. La mansión estaba en constante movimiento con floristas, decoradores, músicos, organizadores de eventos. Valentina comandaba todo con mano de hierro, transformando lo que debería ser una celebración de amor en una producción militar meticulosamente planeada. Eduardo estaba constantemente ocupado con los negocios, confiando en que su futura esposa cuidaba de todos los detalles. Mariana aprovechaba cada oportunidad para observar e investigar,
Descubrió que Valentina mantenía una pequeña caja fuerte escondida en su closet, protegida por una contraseña electrónica. Dentro de ella había documentos que Mariana logró fotografiar discretamente en un momento de descuido: contratos, poderes notariales, transferencias de acciones. Todo indicaba que Valentina y Roberto estaban orquestando un plan para tomar el control de la constructora después de la boda, usando la posición de esposa de Eduardo para manipular decisiones empresariales y eventualmente alejarlo del propio negocio que él construyó. Pero la pieza más importante del rompecabezas aún faltaba. ¿Dónde estaba doña Elena? ¿Qué había pasado con ella? ¿Y por qué Eduardo parecía haber simplemente olvidado a su propia madre? La respuesta llegó de una forma que Mariana jamás esperaría. Era una tarde lluviosa de mayo, cuando decidió visitar el centro histórico de la Ciudad de México para resolver algunos asuntos personales. Al pasar por los alrededores del Zócalo, donde personas en situación de calle se refugiaban bajo los toldos de las tiendas cerradas, vio a una mujer mayor sentada en un rincón, envuelta en cobijas viejas, con un carrito de supermercado al lado que contenía todas sus posesiones. Algo en aquella mujer llamó la atención de Mariana. Tal vez fueran los ojos, o la forma del rostro, o la manera en que sostenía las manos. Mariana se acercó lentamente, sintiendo su corazón acelerarse con una intuición que no podía explicar racionalmente. «Disculpe, señora», dijo Mariana suavemente, agachándose al lado de la mujer. «¿Necesita algo? ¿Le puedo traer un café caliente? ¿Un pan?» La mujer levantó los ojos y Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Incluso desgastada por el tiempo y las circunstancias, incluso con la piel marcada por el sol y el descuido, aquellos eran inconfundiblemente los ojos de doña Elena. El mismo color verdoso, la misma forma almendrada, la misma expresión amable que Mariana recordaba de años atrás. «¿Doña Elena?» La palabra salió como un susurro incrédulo. La mujer parpadeó lentamente, confundida, como si estuviera intentando recordar algo muy lejano. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Trabajo para su hijo, Eduardo. Trabajaba para usted también, hace años. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó usted aquí?» Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro arrugado de doña Elena y ella comenzó a contar su historia con voz temblorosa. Cómo Valentina había aparecido en su vida cuando ella todavía vivía con Eduardo, presentándose como una trabajadora social interesada en ayudarla con sus problemas de salud. Cómo la había convencido de que Eduardo estaría mejor sin la carga de cuidar a una madre enferma, que ella estaba estorbando en la vida y el éxito de su hijo. Cómo le ofreció una cantidad de dinero y le prometió un lugar seguro para vivir, lejos pero cómodo. «Le creí», sollozó doña Elena. «Pensé que estaba haciendo lo mejor para Lalo. Siempre fui un problema para él, con mis medicinas, mis consultas, mis miedos. Aquella joven parecía tan sincera, tan preocupada. Me llevó a una pensión, dijo que volvería, que se encargaría de todo, pero nunca más volvió. El dinero se acabó, ya no tenía nada, no sabía cómo contactar a mi hijo. Me dijo que él había cambiado de número, que ya no quería hablar conmigo. Le creí. Pensé que finalmente se había cansado de mí». Mariana abrazó a la señora mayor, sintiendo la rabia hervir en su pecho. Valentina no era solo una estafadora interesada en el dinero, era algo mucho peor, una depredadora calculadora que había destruido a propósito el vínculo entre madre e hijo, que había condenado a una señora frágil a vivir en las calles, todo para tener control total sobre Eduardo y su fortuna. «Doña Elena», dijo Mariana con firmeza, limpiándose las lágrimas de su propio rostro, «usted va a venir conmigo. La llevaré a un lugar seguro, la cuidaré, y me aseguraré de que su hijo sepa la verdad. Eso se lo prometo». La señora dudó, con miedo, insegura. ¿Y si él de verdad no quiere verme? ¿Y si esa joven tenía razón, y yo solo estorbo en su vida? «Estaba mintiendo», respondió Mariana con convicción absoluta. «Eduardo nunca dejaría de amarla. Fue engañado, manipulado, igual que usted, pero esto se va a acabar.
Yo voy a hacer que se acabe. Aquella tarde lluviosa de mayo, mientras ayudaba a doña Elena a entrar en un taxi que las llevaría a un hotel seguro, lejos de los ojos de Valentina, Mariana supo que había cruzado una línea sin retorno. Lo que había comenzado como sospechas vagas se había transformado en una misión clara. Iba a exponer a Valentina, salvar a Eduardo de la trampa en la que estaba cayendo y restaurar la dignidad robada de doña Elena. La boda estaba programada para dentro de 4 semanas. Mariana tenía solo un mes para reunir todas las pruebas, crear un plan sólido y encontrar el momento adecuado para revelarlo todo. Sería arriesgado, potencialmente peligroso, y podría costarle su empleo y su reputación. Pero mientras miraba a doña Elena dormida en el asiento trasero del taxi, exhausta pero finalmente a salvo, Mariana supo que no había otra opción. La verdad tenía que ser revelada, y ella sería la persona que lo haría posible, costara lo que costara. Las semanas que siguieron al reencuentro con doña Elena fueron las más intensas y desafiantes de la vida de Mariana. Por la mañana, continuaba su rutina en la mansión de los Garza Martínez, supervisando a los empleados, organizando los preparativos de la boda, manteniendo la fachada de normalidad. Pero por la noche, después de que todos dormían, se transformaba en una investigadora determinada, reuniendo pruebas, documentando conversaciones, construyendo un caso sólido contra Valentina. Doña Elena estaba hospedada en un pequeño hotel en el poniente de la Ciudad de México, un lugar discreto y seguro donde Mariana había conseguido una habitación por un precio accesible. Todas las noches, después de salir de la mansión, Mariana visitaba a la señora llevándole comida, medicinas, ropa limpia. Pero más que cuidados materiales, le ofrecía algo que doña Elena no tenía desde hacía mucho tiempo: esperanza. ¿Estás segura de esto, mi hija?, preguntaba siempre doña Elena, con los ojos llenos de una mezcla de ansiedad y anhelo. ¿Estás segura de que Lalo querrá verme? Ha pasado tanto tiempo. Debe estar tan diferente ahora. No ha cambiado tanto, respondía Mariana, sosteniendo las manos arrugadas de la señora. Sigue siendo el hombre bueno que usted crió. Valentina construyó un muro entre ustedes, pero no destruyó el amor que él siente por usted. Eso lo sé. Lo he visto en sus ojos en los momentos en que mira fotografías antiguas. La extraña, incluso sin darse cuenta del todo. Era verdad. Mariana había notado, en algunas ocasiones, a Eduardo parado frente a una fotografía antigua en la biblioteca, donde aparecía joven al lado de doña Elena. Había una tristeza profunda en esa mirada, una nostalgia no resuelta que él parecía cargar sin comprender totalmente. Valentina había sido hábil en hacerle creer a Eduardo que su madre había elegido irse, que prefería estar en una institución a seguir viviendo con él. La manipulación había sido sutil, construida lentamente, plantando semillas de duda y culpa hasta que Eduardo simplemente aceptó la ausencia de su madre como un hecho inevitable de la vida. Mientras cuidaba de doña Elena, Mariana intensificaba su investigación. Descubrió que Valentina mantenía un celular secreto, diferente al que usaba en presencia de Eduardo. Era a través de ese aparato que se comunicaba con Roberto Chávez, intercambiando mensajes sobre transferencias financieras, manipulación de contratos y planes futuros para la empresa. Cierta noche, aprovechando que Eduardo estaba dormido y Valentina había salido a una supuesta reunión con la organizadora de la boda, Mariana logró acceder al despacho particular que Valentina mantenía cerrado con llave. Con la ayuda de Rolando, el chofer de confianza de la familia que también había comenzado a desconfiar de Valentina, fotografió decenas de documentos comprometedores: poderes notariales falsificados, contratos preparados para ser firmados después de la boda, correspondencia con abogados sobre transferencia de bienes y correos electrónicos discutiendo la estrategia para alejar a Eduardo gradualmente de los negocios de su propia empresa. Pero el descubrimiento más impactante vino de un cuaderno que Valentina mantenía escondido en el fondo de un cajón con llave. Era un diario detallado de su plan, escrito con la frialdad de quien planea un atraco. Cada etapa estaba meticulosamente descrita: cómo conoció a Eduardo a través de Roberto
quien orquestó el encuentro inicial, cómo estudió los gustos y preferencias de Eduardo para convertirse en la mujer ideal a sus ojos, cómo identificó a doña Elena como el principal obstáculo y planeó su alejamiento, cómo asumiría el control legal sobre los bienes después de la boda, y cómo, eventualmente, Eduardo sería apartado de su propia empresa bajo alegatos de inestabilidad emocional o incompetencia, dejando a Valentina y Roberto como los verdaderos dueños del imperio Garza Martínez. Mariana fotografió cada página de aquel cuaderno, sus manos temblando de rabia e indignación. Aquello no era solo un fraude financiero, era la destrucción sistemática de una vida, de una familia, de un legado construido con décadas de trabajo honesto. «Tenemos que denunciar esto a la policía», insistió Rolando cuando Mariana le mostró las pruebas que había reunido. «Esto es fraude, falsificación, abuso de confianza. Pueden arrestarla por esto». «Todavía no», respondió Mariana pensativa. «Si vamos a la policía ahora, Valentina puede alegar que todo es una invención mía, una venganza de una empleada despedida o algo así. Es abogada, sabe cómo manipular el sistema. Y peor, si se da cuenta de que descubrimos su plan, puede acelerarlo todo, hacer que Eduardo firme documentos antes de la boda o simplemente desaparecer con lo que ya haya logrado robar. No, necesitamos exponer todo de una vez, de forma que Eduardo lo vea con sus propios ojos, que no tenga cómo negarlo o dudar». «¿Y cómo piensas hacer eso?». Mariana respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. «El día de la boda. Revelaré todo el día de la boda frente a todos los invitados. Será imposible para Valentina esconder o manipular la verdad cuando esté expuesta públicamente». Rolando la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Eso es muy arriesgado, Mariana. Valentina no es una persona que acepte ser desenmascarada pacíficamente. Podría hacer algo drástico». «Conozco los riesgos», admitió Mariana, «pero no veo otra salida. Eduardo necesita ver la verdad con sus propios ojos, y eso solo sucederá si es confrontado de forma directa, sin escapatoria». Los días corrían como arena entre los dedos. Mayo dio paso a junio y la boda se acercaba rápidamente. La mansión estaba en constante agitación con los preparativos finales. Valentina había contratado un equipo de seguridad privada para el evento, hombres grandes y serios que patrullaban la propiedad con una vigilancia que parecía excesiva para una simple celebración. Mariana se dio cuenta de que aquello era parte del plan. Valentina se estaba asegurando de tener control total sobre quién entraba y salía de la mansión el día de la boda. «Se está volviendo paranoica», comentó Juanita una tarde, mientras ayudaba a Mariana a organizar los platos que se usarían en el banquete. «Ya la vi discutiendo con esos guardias, dando órdenes, hablando de mantener a personas indeseables lejos de la fiesta. Es como si estuviera planeando una operación militar, no una boda». Mariana sabía exactamente por qué Valentina estaba tan preocupada por la seguridad. Se estaba protegiendo contra posibles amenazas a su plan, garantizando que nada ni nadie pudiera interferir en el momento crucial. Pero lo que Valentina no sabía era que la mayor amenaza a su esquema estaba justo allí, dentro de la casa, observando cada movimiento, esperando el momento adecuado. Eduardo, por su parte, parecía cada vez más distante y pensativo. Mariana notaba que estaba perdiendo peso, durmiendo mal, con ojeras profundas marcando su rostro. Cierta mañana, lo encontró solo en el jardín, mirando al horizonte con una expresión de profunda melancolía. «Buenos días, señor Eduardo», dijo Mariana suavemente, acercándose con una bandeja que contenía café fresco. «Le traje su desayuno. No bajó a comer». «Gracias, Mariana», respondió él aceptando la taza, pero sin beber. «Disculpa por estar tan distraído últimamente. Es que no sé explicarlo. Siento como si algo faltara, como si hubiera olvidado algo importante. ¿Alguna vez has tenido esa sensación?». Mariana sintió su corazón oprimirse. Eduardo sentía, en algún nivel profundo e inconsciente, que algo andaba mal. Su instinto intentaba alertarlo, pero la manipulación de Valentina había sido tan eficaz
que no lograba identificar qué era exactamente lo que causaba ese malestar. A veces, nuestro corazón sabe cosas que nuestra mente aún no ha comprendido, respondió Mariana cuidadosamente, eligiendo cada palabra. Es importante escuchar esos sentimientos, señor Eduardo. Existen por una razón. Eduardo la miró con una expresión confusa, como si intentara descifrar un enigma. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? ¿Casándome con Valentina? Era la primera vez que verbalizaba cualquier duda sobre la boda. Mariana sabía que debía ser extremadamente cuidadosa con su respuesta. Si decía algo demasiado directo, podría alertarlo prematuramente y arruinar todo el plan. Pero si no decía nada, estaría perdiendo una oportunidad de plantar una semilla de duda que podría ayudarlo a aceptar la verdad cuando finalmente fuera revelada. Usted es un hombre inteligente e íntegro, dijo Mariana finalmente. Confío en que en el momento adecuado usted sabrá exactamente qué hacer. A veces la verdad se revela cuando menos lo esperamos. Eduardo asintió lentamente, aún perdido en sus pensamientos. Antes de que pudiera responder, Valentina apareció en la terraza ya vestida impecablemente para el día, su sonrisa perfecta firmemente en su lugar. «Amor, aquí estás. Te estaba buscando por todos lados. Tenemos que ir al salón de fiestas para la última revisión de los arreglos florales. ¿Vamos?» Entrelazó su brazo en el de él de forma posesiva, lanzando una mirada gélida a Mariana antes de dar la espalda. Mariana observó mientras se alejaban, Eduardo pareciendo una marioneta guiada por hilos invisibles, pero ella había visto algo importante en esa breve conversación. Eduardo estaba comenzando a cuestionar, a dudar. La manipulación de Valentina, por más hábil que fuera, estaba comenzando a mostrar fisuras. Esa misma tarde, Mariana recibió un mensaje preocupante de doña Elena. La señora estaba teniendo dificultades para dormir, atormentada por pesadillas y ansiedad sobre el reencuentro con su hijo. Mariana salió más temprano de la mansión, mintiendo que tenía una cita médica, y fue directo al hotel. Encontró a doña Elena sentada al borde de la cama, las manos temblando, los ojos rojos de tanto llorar. ¿Y si me rechaza Mariana? ¿Y si me mira y siente vergüenza? Mírame. Estoy vieja, enferma, destruida. ¿Cómo puedo presentarme ante él así? Mariana se sentó al lado de la señora y la abrazó con fuerza. Usted es su madre, doña Elena. Nada, absolutamente nada puede cambiar eso. Y sí, el tiempo pasó. Las circunstancias la han cambiado, pero el amor de una madre por un hijo y de un hijo por su madre no envejece, no enferma, no se destruye. Él la va a mirar y va a ver a la mujer que lo crió, que lo cuidó, que siempre lo amó. Todo lo demás es superficial. Pero ¿y si Valentina tenía razón?, insistió doña Elena con la voz quebrada. ¿Y si yo realmente era una carga? ¿Y si él es más feliz sin mí? Entonces, ¿por qué todavía guarda fotografías suyas? ¿Por qué se detiene frente a ellas con esa mirada triste? ¿Por qué parece tan perdido como si una parte de él faltara? Mariana sostuvo el rostro de doña Elena entre sus manos, forzando a la señora a mirarla a los ojos. Eduardo no es feliz. Está viviendo una mentira, rodeado de una persona que no lo ama, que solo quiere usarlo. Y usted, esté preparada o no, es la clave para liberarlo de esa prisión. Doña Elena asintió lentamente, secándose las lágrimas. Tienes razón, sé que la tienes. Es solo que tengo tanto miedo, mi hija, tanto miedo. Yo también tengo miedo, admitió Mariana. Pero vamos a enfrentar este miedo juntas. Le prometo que estaré a su lado todo el tiempo. No la dejaré sola. En los días previos a la boda, la tensión en la mansión aumentó de forma palpable. Valentina estaba cada vez más nerviosa, controladora, vigilando cada detalle con obsesión. Mariana la vio discutiendo con Roberto Chávez en voz baja en el jardín, gestos bruscos indicando una discusión acalorada. «No puede salir mal ahora», logró escuchar Mariana mientras pasaba casualmente cerca de ellos, fingiendo revisar los arreglos de las mesas. «Estamos muy cerca. Si algo se sale de control, nada se va a salir de
Control, interrumpió Roberto, su voz cargada de irritación. Siempre y cuando mantengas a Eduardo bajo control y te asegures de que esos empleados no creen problemas. La vieja ama de llaves me está poniendo nerviosa, admitió Valentina. Se la pasa mirándome de una forma extraña como si supiera algo. Y el chofer también. Le dije a Eduardo que deberíamos despedirlos a los dos antes de la boda, pero no quiso escuchar. Dijo que son empleados de confianza desde hace años. Después de que firmes los documentos como su esposa, puedes despedir a quien quieras, respondió Roberto con una sonrisa cruel. Puedes limpiar toda la casa y contratar gente nueva, personas que te respondan solo a ti. Unas semanas más y todo esto será tuyo, nuestro. Mariana se alejó antes de que pudieran notarla, su corazón latiendo aceleradamente. Estaba en lo cierto sobre la urgencia de la situación. Valentina ya planeaba eliminar a todos los empleados antiguos tan pronto como tuviera poder para hacerlo. Y en cuanto a Eduardo, el plan era claramente alejarlo gradualmente de todo lo que él había construido. La noche anterior a la boda, la mansión estaba en silencio. Todos los preparativos estaban concluidos. El jardín se había transformado en un escenario de cuento de hadas, con miles de flores blancas, luces delicadas colgadas de los árboles, un altar imponente donde se llevaría a cabo la ceremonia. Se esperaban más de 200 invitados, empresarios, políticos, socialités, toda la élite de la Ciudad de México. Mariana no podía dormir. Estaba en su habitación en la parte trasera de la propiedad, revisando mentalmente cada paso del plan que ejecutaría al día siguiente. Había escondido todas las pruebas en un lugar seguro, fuera de la mansión. Había acordado con Rolando que él traería a doña Elena en el momento justo, manteniéndola oculta hasta que llegara la hora. Incluso había grabado audios de Valentina y Roberto, discutiendo sus planes, usando una pequeña grabadora que había comprado especialmente para ese propósito. Pero todavía había una variable que la preocupaba. ¿Cómo reaccionaría Valentina al ser expuesta? Era inteligente, calculadora, pero también estaba cada vez más inestable. Mariana había notado señales preocupantes en los últimos días. Valentina, hablando sola, teniendo ataques de ira desproporcionados por motivos insignificantes, tomando pastillas que escondía de Eduardo. Había algo mal en ella, algo más allá de la simple codicia. Un sonido extraño proveniente del jardín interrumpió los pensamientos de Mariana. Se levantó silenciosamente y miró por la ventana. La luz de la luna iluminaba la figura de Valentina caminando entre las mesas preparadas para el banquete del día siguiente. Llevaba una bata, el cabello suelto, y parecía estar conversando con alguien, aunque estaba completamente sola. Mariana abrió la ventana ligeramente para escuchar mejor. Todo planeado a la perfección, murmuraba Valentina, gesticulando como si estuviera discutiendo con una persona invisible. Nadie me va a detener, nadie va a arruinar esto. Me lo merezco después de todo lo que pasé, de todas las veces que fui humillada, rechazada, ignorada. Ahora es mi turno de tenerlo todo. Se detuvo frente al altar, pasando las manos por las flores blancas. Entonces, de repente, comenzó a arrancarlas violentamente, arrojándolas al suelo, pisoteando los pétalos con expresión de furia. Pero si alguien intenta detenerme, siseó al aire nocturno, haré lo que sea necesario, lo que sea necesario. Mariana sintió un escalofrío de miedo recorrer su cuerpo. Valentina no era solo una estafadora fría y calculadora. Había algo roto en ella, algo peligroso que podría explotar de forma impredecible al ser confrontado. Por primera vez desde que decidió exponer la verdad, Mariana se preguntó si estaba preparada para las consecuencias de esa confrontación, no solo para ella, sino para todos los involucrados. Valentina, acorralada, ¿sería capaz de cualquier cosa? Pero entonces Mariana recordó a doña Elena, viviendo en las calles, abandonada y destruida. Recordó a Eduardo, siendo manipulado y engañado, a punto de perder todo lo que tenía. Recordó a todos los empleados que Valentina ya había humillado y planeaba despedir. Recordó el imperio honesto construido por la familia Garza Martínez a lo largo de generaciones,
a punto de ser destruido por pura codicia. No, no podía retroceder ahora. No importaba cuán peligroso fuera, no importaban cuáles fueran las consecuencias. La verdad tenía que ser revelada, y ella sería la persona que lo haría posible. El día de la boda amaneció con un cielo azul perfecto, sin una sola nube. Era como si hasta el universo estuviera conspirando para crear el escenario ideal para aquella farsa de celebración. Mariana se levantó temprano, antes que todos, y fue a la cocina a preparar el desayuno, manteniendo su rutina normal para no despertar sospechas. A las 7 de la mañana su mano tembló al enviar el mensaje a Rolando. «Hoy es el día. Prepárate». La respuesta llegó de inmediato. «Ahí estaré. Doña Elena está nerviosa pero decidida. No te preocupes». Mariana guardó el celular y respiró hondo, preparándose mentalmente para lo que estaba por venir. En unas pocas horas, todo cambiaría. Valentina sería expuesta, Eduardo descubriría la verdad, y doña Elena finalmente se reuniría con su hijo. O todo saldría terriblemente mal, y las consecuencias serían devastadoras. Pero ya no había vuelta atrás. El plan estaba en marcha, y ella llegaría hasta el final, pasara lo que pasara. Mientras el sol subía lentamente en el cielo de la Ciudad de México, iluminando la mansión de los Garza Martínez y todos sus secretos ocultos, Mariana López se preparaba para el momento más importante de su vida, el momento en que la verdad finalmente sería revelada, sin importar el precio que tuviera que pagar por ello. La mañana de la boda transcurrió en un torbellino de actividades frenéticas. La mansión parecía un hormiguero gigante, con decenas de profesionales entrando y saliendo, cada uno cumpliendo su función en la orquestación de aquel evento que prometía ser la boda del año en la alta sociedad de la Ciudad de México. Floristas ajustaban los últimos arreglos, meseros uniformados organizaban las mesas de cristal y plata, músicos afinaban sus instrumentos, y Valentina comandaba todo con la precisión de un general en el campo de batalla. Mariana observaba todo con una calma aparente que contrastaba completamente con el huracán de emociones que giraba dentro de ella. Cada minuto que pasaba la acercaba al momento crucial, aquel instante en que todo cambiaría irreversiblemente. Había pasado la noche casi sin dormir, revisando mentalmente cada detalle del plan, anticipando posibles obstáculos, preparándose para la confrontación que estaba por venir. «Mariana, necesito que supervises la disposición de las sillas en el jardín», ordenó Valentina por tercera vez esa mañana, su voz cortante cargando una tensión mal disimulada. «Y asegúrate de que los guardias de seguridad estén posicionados correctamente. No quiero ninguna sorpresa desagradable hoy». «Sí, señora», respondió Mariana con la sumisión que Valentina esperaba, mientras internamente sonreía con ironía. Sorpresas desagradables eran exactamente lo que estaba por venir, pero no del tipo que Valentina imaginaba. Eran las 10 de la mañana cuando Mariana consiguió un momento a solas en el despacho de Eduardo para hacer una llamada rápida a Rolando. «¿Cómo está ella?», preguntó en voz baja, mirando constantemente hacia la puerta para asegurarse de que nadie la sorprendiera. «Nerviosa pero firme», respondió Rolando. «Me tomé la libertad de llevarla a un salón de belleza esta mañana. Pensé que ayudaría con su autoestima. Deberías verla, Mariana. Con un vestido decente, el cabello arreglado, parece otra persona. Todavía carga las marcas del sufrimiento, pero su dignidad está volviendo». Mariana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Eres un buen hombre, Rolando. Doña Elena tiene suerte de que la estés ayudando. Nosotros tenemos suerte. ¿Cuándo quieres que la traiga?» «La ceremonia empieza a las 4 de la tarde. Llega alrededor de las 3:30 y quédate en el portón de atrás, cerca de la bodega. Los encontraré allí y les indicaré el momento exacto. Todo tiene que suceder en el momento justo, o perderemos el elemento sorpresa». «Entendido. Ahí estaremos». Mariana guardó el teléfono y salió del despacho, casi chocando con Valentina, que estaba en el pasillo, parada en una posición que sugería que podría haber escuchado parte de la conversación. «¿Con quién estabas hablando?», preguntó Valentina, sus ojos entrecerrados con sospecha.
Con el florista, señora, respondió Mariana sin dudar, manteniendo el rostro neutro. Tenía dudas sobre la disposición de las orquídeas en el altar. Valentina la estudió por un largo momento, como si intentara detectar alguna mentira. Espero que entiendas, Mariana, que hoy es un día muy importante para mí. Cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que salga mal, será tu responsabilidad. Y yo no soy una persona que perdona fácilmente. Entiendo perfectamente, señora, respondió Mariana, sosteniendo la mirada gélida de Valentina sin retroceder. Puede estar segura de que este día será inolvidable. Valentina sonrió, interpretando aquello como una garantía de que todo saldría según lo planeado. No tenía idea del verdadero significado detrás de las palabras de Mariana. Llegó el mediodía, y Eduardo aún no había bajado de su habitación. Mariana se preocupó y subió a verificar, tocando suavemente la puerta. «Señor Eduardo, ¿está todo bien?». La voz que respondió sonaba cansada y distante. «Entra, Mariana». Abrió la puerta y encontró a Eduardo sentado al borde de la cama, todavía en bata, mirando una fotografía antigua que sostenía entre sus manos. Era una imagen de él de niño, abrazado a doña Elena en un parque. Ambos sonreían a la cámara, la felicidad genuina irradiando de la simple escena. «Encontré esto esta mañana en el fondo de un cajón», dijo Eduardo sin quitar los ojos de la foto. «Estaba buscando unas mancuernillas y terminé encontrando una caja vieja con varias fotografías de mi mamá. No sé por qué, pero no puedo dejar de mirarlas». Mariana sintió su corazón acelerarse. Eduardo estaba siendo atraído por recuerdos que Valentina había intentado borrar, su mente subconsciente resistiéndose a la narrativa falsa que le habían impuesto. «Era una mujer especial», dijo Mariana suavemente acercándose. «La recuerdo bien, siempre amable, siempre preocupada por todos en la casa. La dejé ir tan fácilmente», murmuró Eduardo, la voz cargada de culpa. «Cuando decidió mudarse a esa institución, no luché para mantenerla aquí. Simplemente acepté. Me dije a mí mismo que era lo mejor para ella, que estaría mejor cuidada. Pero la verdad es que era más conveniente para mí, para mi vida agitada, mis negocios. ¿Qué clase de hijo soy?». Mariana tuvo que hacer un esfuerzo inmenso para no revelar la verdad en ese momento. Pero sabía que necesitaba esperar. Si se lo contaba ahora, en privado, Valentina encontraría una forma de manipular la situación, de crear una narrativa alternativa. La revelación tenía que ser pública, innegable, definitiva. «Usted es un buen hijo», dijo Mariana con firmeza, «y un buen hombre. A veces las circunstancias nos llevan a tomar decisiones que luego cuestionamos, pero lo que importa es lo que está en el corazón, y sé que usted siempre amó a su madre. Eso nunca cambió». Eduardo finalmente la miró, y Mariana vio lágrimas en las comisuras de sus ojos. «¿Crees que ella lo sabría? Donde quiera que esté ahora, ¿crees que sabe que nunca dejé de amarla?». «Estoy absolutamente segura de eso», respondió Mariana, y cada palabra era la más pura verdad. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente y Valentina entró, su rostro mostrando una irritación disimulada. «Eduardo, ¿qué sigues haciendo aquí? Tenemos cientos de invitados llegando en unas pocas horas y ni siquiera has empezado a arreglarte». Notó la fotografía en sus manos y algo peligroso brilló en sus ojos. «¿Qué es eso? ¿Por qué estás mirando fotos viejas el día de nuestra boda?». «Solo estaba recordando a mi mamá», respondió Eduardo a la defensiva, guardando la foto rápidamente, como si fuera un niño sorprendido haciendo algo malo. «Tu mamá se fue hace años, amor», dijo Valentina con una voz suave que no coincidía con la dureza de sus ojos. «Necesitas dejar de vivir en el pasado y enfocarte en nuestro futuro juntos. Hoy es el comienzo de nuestra nueva vida. Por favor, no lo arruines con melancolía». «Tienes razón», asintió Eduardo, pero Mariana notó la vacilación en su voz. «Discúlpame, voy a arreglarme ahora». Valentina se giró hacia Mariana con una expresión gélida. «No tienes trabajo que hacer abajo.
o necesito recordarte tus responsabilidades? Ya voy, señora, respondió Mariana, saliendo de la habitación, pero no sin antes lanzar una última mirada a Eduardo, que permanecía sentado en la cama con esa expresión de confusión y tristeza. Las horas siguientes pasaron a una velocidad vertiginosa. Los primeros invitados comenzaron a llegar alrededor de las 2 de la tarde. Mujeres con vestidos carísimos y hombres de traje impecable, todos ansiosos por presenciar la unión del millonario Eduardo Garza Martínez con la bella y misteriosa Valentina Morales. El champán fluía libremente mientras los músicos tocaban melodías suaves en el jardín, transformado en un paraíso tropical. Mariana circulaba entre los invitados, supervisando el servicio, asegurándose de que todo transcurriera perfectamente, pero su mente estaba completamente enfocada en el reloj. 3 en punto, 3:15, 3:30. Con cada minuto que pasaba, su corazón latía más fuerte. A las 3:40, se alejó discretamente del área principal y caminó rápidamente hacia el portón trasero. Rolando estaba allí, junto a un coche discreto, y cuando la puerta trasera se abrió, Mariana tuvo que contener un suspiro de emoción. Doña Elena había sido completamente transformada. El salón de belleza había hecho milagros. Su cabello canoso estaba limpio y peinado en un elegante chongo, un maquillaje suave cubría las marcas del tiempo y del sufrimiento, y llevaba un vestido azul marino simple pero digno. Todavía estaba la fragilidad, los ojos que habían visto demasiado sufrimiento, pero también había una fuerza renovada, una determinación que brillaba a través de su apariencia. «Doña Elena», dijo Mariana sosteniendo las manos temblorosas de la señora, «está usted preciosa. ¿Lista para esto?» «No sé si alguien puede estar realmente listo para algo así», respondió doña Elena con una sonrisa temblorosa, «pero necesito hacerlo. Por mí, por Lalo, por todo lo que esa mujer destruyó. Sí, estoy lista». «Entonces venga conmigo. La llevaré a un lugar seguro donde podrá esperar. En el momento adecuado vendré a buscarla. Confíe en mí». Mariana guió a doña Elena por los pasillos traseros de la mansión, los que usaban los empleados y que los invitados nunca veían. La instaló en una pequeña habitación de huéspedes en el piso superior, lejos del ajetreo, con una vista clara del jardín donde se celebraría la ceremonia. «Quédese aquí y descanse un poco», instruyó Mariana. «Rolando se quedará afuera de la puerta asegurándose de que nadie entre. Cuando llegue la hora, yo misma vendré a buscarla. Todo saldrá bien, se lo prometo». Doña Elena sujetó el brazo de Mariana con una fuerza sorprendente. «Gracias, mi hija. Gracias por no haberme olvidado, por haberme buscado, por hacer esto. Eres la hija que nunca tuve». Mariana abrazó a la señora brevemente antes de salir, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. No había tiempo para emociones ahora. Había trabajo que hacer. Eran las 4 en punto cuando la música cambió, anunciando el inicio de la ceremonia. Los invitados se acomodaron en las sillas de madera blanca, decoradas con lazos de satén, formando un pasillo hasta el altar, cubierto de orquídeas blancas. El oficiante, un juez de paz amigo de la familia, se posicionó en el centro, hojeando sus notas. Eduardo apareció por el lado derecho acompañado por su padrino, Roberto Chávez. Mariana sintió náuseas al ver al socio sonriendo ampliamente, sabiendo exactamente cuál era su papel en esa farsa. Eduardo estaba impecable en su smoking a medida, pero su rostro mostraba una palidez y tensión que no podían ocultarse por completo. La marcha nupcial comenzó a sonar, y todos se giraron para ver a la novia. Valentina apareció al final del pasillo, una visión deslumbrante en un vestido de encaje francés que había costado una fortuna. Sostenía un ramo de rosas blancas y caminaba con pasos medidos, su sonrisa perfecta, sus ojos fijos en Eduardo con una expresión que Mariana ahora reconocía como pura codicia, disfrazada de amor. Mariana se posicionó estratégicamente cerca del altar, en un ángulo desde donde podía ver todo perfectamente. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. En su mano, escondido en los pliegues de su uniforme,
estaba el celular con todas las grabaciones y pruebas fotografiadas. En la otra mano, la llave de la habitación donde doña Elena esperaba. La ceremonia comenzó. El juez habló sobre amor, compromiso, unión. Eduardo y Valentina intercambiaron miradas, él con nerviosismo, ella con satisfacción triunfante. Mariana sabía que debía esperar el momento perfecto. No demasiado pronto, o Valentina podría intentar revertir la situación. No demasiado tarde, o los votos serían pronunciados y la boda se oficializaría. Si alguien presente conoce algún impedimento para que esta boda se realice, dijo el juez con la fórmula tradicional, que hable ahora o calle para siempre. Era el momento tradicional de silencio, ese momento ritual donde nadie habla nunca, donde la frase es solo una formalidad antigua. Pero Mariana había esperado este exacto momento. Era la entrada perfecta, la oportunidad que la propia ceremonia ofrecía. Pero antes de que pudiera moverse, algo completamente inesperado sucedió. Uno de los guardias de seguridad que Valentina había contratado se le acercó rápidamente, susurrándole algo al oído. El rostro de Valentina cambió instantáneamente, la máscara de felicidad cayendo para revelar pánico y furia. Miró rápidamente alrededor del jardín, sus ojos finalmente encontrando los de Mariana, y en ese momento Mariana supo que algo había salido mal. Valentina le susurró algo a Eduardo, que pareció confundido, y luego se giró hacia el juez. «Disculpen, necesito resolver algo urgente. Un momento, por favor». Sin esperar respuesta, agarró el brazo de Eduardo. «Amor, te necesito en el camerino. Es urgente. Por favor, ven conmigo ahora». Eduardo, completamente desorientado por el extraño comportamiento de la novia, se dejó arrastrar de vuelta por el pasillo entre los invitados confundidos. Valentina hizo un gesto a sus guardias, que rápidamente bloquearon el acceso, impidiendo que nadie los siguiera. Mariana sintió que el pánico le subía por la garganta. Eso no estaba en el plan. Valentina había descubierto algo, se había dado cuenta de algo, y ahora estaba tratando de aislar a Eduardo. ¿Qué pretendía hacer con él, lejos de todos? Entonces Mariana recordó las palabras que había oído murmurar a Valentina la noche anterior. «Si alguien intenta detenerme, haré lo que sea necesario». Y recordó también algo que había visto en el closet de Valentina días atrás, algo que no había registrado completamente en ese momento, pero que ahora volvía a su memoria con una claridad aterradora. Una pequeña caja guardada en el fondo de un cajón con llave, que contenía jeringas y frascos de medicamento. Con un horror creciente, Mariana comprendió el plan de contingencia de Valentina. Si las cosas salían mal, si sentía que su esquema estaba siendo amenazado, tenía una forma de garantizar que Eduardo firmara todo lo que ella quisiera. Drogas, medicamentos que lo dejarían confundido, maleable, incapaz de resistir o comprender lo que estaba sucediendo. Sin pensar en las consecuencias, Mariana corrió por el jardín, esquivando a los guardias confundidos. Conocía atajos por la mansión que Valentina desconocía, pasadizos usados por los empleados. Corrió por las cocinas, subió las escaleras de servicio y llegó al pasillo que llevaba a los camerinos, donde la novia y el novio se habían preparado para la ceremonia. Podía oír voces alteradas a través de la puerta cerrada del camerino principal. «Eduardo, tienes que firmar estos documentos ahora». Era la voz de Valentina, histérica, completamente diferente del tono suave y controlado que normalmente usaba. «Ahora, antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué está pasando, Valentina? ¿Por qué actúas así? ¿Qué documentos son estos?» La voz de Eduardo sonaba asustada, confundida. «No hay tiempo para explicaciones. Solo firma. Si me amas, si confías en mí, firma ahora». Mariana no dudó. Golpeó la puerta con fuerza. «Señor Eduardo, abra la puerta». El silencio del otro lado fue total por un momento. Luego la voz de Valentina, ahora cargada de veneno puro. «Mariana, debería haberlo imaginado. Siempre tú, siempre metiéndote donde no te llaman». «Abra esta puerta ahora o la voy a derribar», gritó Mariana, intentando girarla
perilla y descubriendo que estaba cerrada con llave. «Eduardo, no la escuches». Valentina estaba desesperada ahora. Está tratando de separarnos, de destruir nuestra boda. Siempre ha estado celosa de mí, desde el primer día. Mariana escuchó sonidos de lucha, algo cayendo, Eduardo gritando. Sin pensar, retrocedió y lanzó su cuerpo contra la puerta con toda la fuerza que tenía. La cerradura, no diseñada para resistir ese tipo de impacto, cedió, y la puerta se abrió violentamente. La escena que Mariana encontró confirmó sus peores temores. Eduardo estaba recargado contra la pared, claramente tratando de alejarse de Valentina, que sostenía una jeringa en la mano. Sobre la mesa de al lado había documentos esparcidos, plumas, y un frasco de medicamento con una etiqueta que Mariana reconoció como un sedante poderoso. «¡Aléjate de él!», gritó Mariana, entrando en la habitación y posicionándose entre Eduardo y Valentina. Valentina se rió, pero era un sonido sin humor, cargado de histeria. «No tienes idea de lo que acabas de hacer. No tienes idea de las fuerzas que estás desafiando. Crees que eres una heroína. No eres nada, solo una empleada insignificante que no sabe cuál es su lugar». «Sé exactamente cuál es mi lugar», respondió Mariana con una calma mortal, «y mi lugar es defender la verdad. Y la verdad, Valentina, es que no eres quien fingías ser. Eduardo, hay algo que necesitas saber, algo que ella te ha estado ocultando desde el principio». «¡No!», gritó Valentina, avanzando con la jeringa aún en la mano. Pero en ese momento, la puerta se abrió por completo y Roberto Chávez entró, seguido de 2 guardias de seguridad. «Valentina, detén esta locura ahora. Los invitados están escuchando todo. Esto se está saliendo completamente de control. Entonces tal vez sea hora de que todos escuchen la verdad completa», dijo Mariana levantando su celular. «Incluida la verdad sobre ti, Roberto, sobre cómo tú y Valentina planearon esta boda como un fraude desde el principio». Roberto palideció. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de esto». Mariana reprodujo el audio grabado, y la voz de Valentina y Roberto llenó la habitación, clara e innegable, discutiendo el plan de apoderarse de la empresa, de manipular a Eduardo, de alejarlo gradualmente de todo. Eduardo, que hasta entonces había permanecido en silencio, demasiado conmocionado para reaccionar, finalmente encontró su voz. ¿Qué es eso? Valentina, ¿lo que ella dice es verdad? Valentina miró de Eduardo a Mariana, a Roberto, y entonces algo en ella pareció romperse por completo. Dejó caer la jeringa al suelo y comenzó a reír, una risa aguda y descontrolada. ¿Verdad? ¿Quieres saber la verdad? La verdad es que eres un idiota, Eduardo. Un idiota rico y fácil de manipular. Creíste cada palabra que te dije, cada lágrima falsa, cada promesa vacía. Valentina, cállate, intentó intervenir Roberto, pero era demasiado tarde. No, él quiere la verdad, la tendrá. Sí, era un plan. Sí, fingí amarte. ¿Crees que me importaría un hombre tan patético, tan solitario, tan desesperado por afecto, que aceptó a la primera mujer que mostró interés? ¿Crees que no me di cuenta de lo fácil que era controlarte? Eduardo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Y mi mamá? Dijiste que ella había... Su madre está viva, interrumpió Mariana suavemente, y está aquí en esta casa esperando para verlo. El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo miró a Mariana como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Qué dijiste? Su madre no murió, señor Eduardo. Nunca fue a ninguna institución. Valentina la convenció de dejar su vida, la abandonó en las calles, le hizo creer que estaba muerta. Pero yo la encontré, la traje de vuelta, y está aquí ahora lista para demostrar que todo lo que Valentina construyó es una mentira. Valentina emitió un sonido animal, de pura furia, y avanzó hacia Mariana. Pero los guardias de seguridad, finalmente comprendiendo que habían sido contratados para proteger a una criminal, la sujetaron firmemente. «Suéltenme, suéltenme», gritaba, luchando contra el agarre de los hombres. «No saben con quién se están metiendo. Los voy a destruir a todos». Eduardo, ignorando por completo el caos a su alrededor,
Miró a Mariana con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Mi mamá está... ¿Viva? ¿Está aquí? ¿Dónde? ¿Dónde está?» «Venga conmigo», dijo Mariana gentilmente extendiéndole la mano. «Venga a encontrarla». Mientras salían del camerino, dejando atrás a Valentina gritando, a Roberto tratando de negociar con los guardias, y el sonido de pasos apresurados que indicaban que otros invitados llegaban para ver qué estaba pasando, Mariana y Eduardo caminaron por los pasillos hacia la habitación donde doña Elena esperaba. Y allá en el jardín, donde 200 invitados aguardaban confundidos, donde el altar de orquídeas blancas permanecía vacío, donde la música se había detenido y el silencio solo era roto por los crecientes murmullos de especulación. Una vieja verdad estaba a punto de ser revelada y una familia destruida estaba a punto de ser reunida. La boda nunca se concluiría, pero algo mucho más importante estaba por suceder. El pasillo nunca pareció tan largo. Cada paso que Eduardo daba al lado de Mariana parecía durar una eternidad, sus pensamientos girando en espirales caóticas, tratando de procesar todo lo que acababa de descubrir. Su madre estaba viva. Las palabras resonaban en su mente como un mantra imposible, algo que desafiaba toda la realidad que había construido en los últimos meses. Su madre, a quien creía que se había ido voluntariamente, a quien imaginaba viviendo sus últimos días en alguna institución lejana, estaba allí, en esa casa, esperándolo. ¿Cómo?, logró articular finalmente Eduardo, su voz ronca de emoción. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude creer que ella había...? «Porque Valentina es muy buena en lo que hace», respondió Mariana suavemente mientras subían las escaleras. «Manipula, construye narrativas, planta dudas tan sutilmente que ni siquiera te das cuenta de que estás siendo engañado. No fue su culpa, señor Eduardo. Fue una trampa cuidadosamente construida». Se detuvieron frente a la puerta de la habitación de huéspedes. Rolando estaba allí, como prometido, y al ver a Eduardo asintió respetuosamente antes de apartarse discretamente. Mariana sostuvo la perilla, pero dudó un momento mirando a Eduardo. «Ha pasado por mucho», advirtió Mariana gentilmente. «El tiempo ha sido duro con ella, pero la esencia, el corazón, la madre que usted conoció, todavía está allí. Recuerde eso cuando la vea». Eduardo asintió, incapaz de hablar, las lágrimas ya corriendo libremente por su rostro. Mariana abrió la puerta lentamente. Doña Elena estaba de pie cerca de la ventana, mirando hacia el jardín donde la ceremonia interrumpida había dejado a los invitados en completa confusión. Al oír abrirse la puerta, se giró lentamente, y el tiempo pareció detenerse por completo. Madre e hijo se miraron a través de la pequeña distancia de la habitación. Décadas de amor, meses de dolor y un océano de verdades no dichas llenando el espacio entre ellos. Eduardo veía a la mujer que lo había criado, que lo había cuidado, que había sacrificado todo por su felicidad, pero ahora marcada por el sufrimiento, envejecida por el abandono, frágil de una manera que le partía el corazón. Doña Elena veía a su hijo, el niño que había acunado en sus brazos, ahora un hombre adulto, exitoso, pero con los ojos destrozados por el dolor de la traición y la alegría imposible del redescubrimiento. «¿Mamá?». La palabra salió como un susurro quebrado, cargando todo el peso de la pérdida, del arrepentimiento, de la esperanza renacida. Lalo. Era el apodo que ella usaba cuando él era niño, un nombre que no había oído en años, y al escucharlo de nuevo, algo dentro de Eduardo simplemente se derrumbó. Cruzó la habitación en 3 zancadas y la envolvió en sus brazos, apretándola contra sí como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba. Doña Elena sollozaba contra su pecho, sus frágiles manos aferradas a la espalda de su smoking, y Eduardo lloraba como no había llorado desde niño, todo el barniz de empresario exitoso y hombre poderoso derritiéndose para revelar solo a un hijo que reencontraba a su madre. «Perdóname», repetía Eduardo como una letanía. «Perdóname, perdóname, perdóname. Debería haberte buscado, debería haber cuestionado, debería haber sabido. ¿Cómo pude dejar que esto pasara?
No fue tu culpa, mi hijo, susurró doña Elena entre sollozos. Esa mujer era muy lista. Me convenció de que estaba estorbando en tu vida, de que serías más feliz sin mí, y yo, tonta de mí, le creí. Pensé que estaba haciendo lo mejor para ti. Nunca, nunca. Eduardo se apartó lo suficiente para sostener el rostro de su madre entre sus manos, mirándola a los ojos con una intensidad feroz. Nunca fuiste una carga. Siempre fuiste lo más importante en mi vida. Simplemente perdí el rumbo. Me dejé engañar, pero te juro por todo lo sagrado, que esto nunca volverá a pasar. Nunca más dejaré que nadie te aleje de mí. Mariana, que observaba la escena desde la puerta con lágrimas corriendo libremente por su rostro, supo que había hecho lo correcto. No importaba lo que sucediera a continuación, no importaban las consecuencias. Ese momento de reencuentro, de amor restaurado, valía cualquier riesgo que hubiera corrido. Un ruido creciente desde el jardín les recordó a todos que había una multitud de invitados esperando respuestas. Eduardo se secó el rostro con el dorso de la mano, intentando recuperar algo de compostura, aunque todavía sostenía la mano de doña Elena como si su vida dependiera de ello. Hay más de 200 personas allá afuera esperando una explicación, dijo mirando a Mariana, y la van a tener. Todos van a saber exactamente qué tipo de persona es Valentina, y Roberto también. Van a pagar por todo lo que hicieron. Señor Eduardo, dijo Mariana con vacilación, quizás sea mejor dejar que la policía se encargue de esto. No necesita exponerse de esta forma. No, respondió Eduardo con firmeza, una nueva determinación endureciendo su expresión. Estas personas vinieron aquí para presenciar lo que pensaban que era mi boda. Van a presenciar la verdad. Todas ellas. Valentina convirtió mi vida en un espectáculo, así que será desenmascarada de la misma manera, públicamente, definitivamente. Ayudó a doña Elena a levantarse, ofreciéndole su brazo. Ven conmigo, mamá. Vamos a mostrarles a todos que estás viva, que estás aquí, que nadie nunca más podrá separarnos. Los tres bajaron las escaleras juntos, formando una procesión improbable pero poderosa. Mariana iba al frente, abriendo camino, Eduardo en el centro con doña Elena sujetando su brazo, caminando lentamente, pero con una dignidad renovada. Rolando los seguía unos pasos atrás, asegurándose de que nadie los interrumpiera. Cuando llegaron al jardín, el murmullo de las conversaciones cesó de inmediato. 200 pares de ojos se giraron para observar al empresario más importante de la Ciudad de México caminando con una señora mayor que nadie reconocía, seguido por su ama de llaves. La confusión era palpable en el aire. Eduardo guió a doña Elena hasta el altar vacío, donde momentos antes estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Se giró para encarar a la multitud de invitados confundidos, y cuando habló, su voz resonó clara y firme por el jardín silencioso. Señoras y señores, les pido disculpas por la confusión y la interrupción de la ceremonia. Sé que todos vinieron aquí para celebrar lo que sería mi boda, pero antes de dar cualquier explicación, quiero que conozcan a alguien. Ella es Elena Garza, mi madre. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Todos allí sabían que la madre de Eduardo había fallecido, o al menos eso era lo que Valentina había dicho en innumerables ocasiones. Ver a la mujer allí, viva y claramente real, creó una ola de confusión y especulación instantánea. Muchos de ustedes, al igual que yo, creían que mi madre ya no estaba entre nosotros, continuó Eduardo, su voz volviéndose más firme con cada palabra. Esa creencia fue cuidadosamente cultivada por la mujer con la que estaba a punto de casarme. Valentina Morales, o cual sea su verdadero nombre, orquestó un plan elaborado para aislarme de mi madre, hacerme creer que ella había elegido irse, cuando en realidad fue deliberadamente alejada y abandonada. El murmullo creció en volumen. Eduardo levantó la mano pidiendo silencio. Durante meses fui manipulado, engañado, controlado por una mujer que no tenía absolutamente ningún interés genuino en mí como persona. Su objetivo era simple: casarse conmigo, obtener control legal sobre mis bienes
y eventualmente, con la ayuda de un socio corrupto, apoderarse por completo de mi empresa y mi fortuna. En ese momento, Valentina fue traída al jardín por 2 guardias de seguridad, todavía luchando, su vestido de novia rasgado, el maquillaje corrido, completamente diferente de la novia radiante de minutos atrás. Roberto Chávez venía justo detrás, pálido y claramente tratando de calcular una ruta de escape. Ahí están los responsables, señaló Eduardo. Valentina Morales y Roberto Chávez. Juntos, planearon destruirme, destruir a mi familia, robar todo lo que generaciones de la familia Garza Martínez construyeron. Y casi lo logran. Lo habrían logrado si no fuera por una mujer que tuvo el coraje y la integridad de buscar la verdad, cuando todos los demás simplemente aceptaron las mentiras. Se giró hacia Mariana, que estaba parada discretamente a un lado tratando de fundirse con el fondo. Mariana López, mi ama de llaves, la persona que ha trabajado en esta casa por más de 10 años, fue quien descubrió el plan, encontró a mi madre, reunió las pruebas y arriesgó todo para salvarme de una trampa que ni siquiera sabía que existía. Si hay una heroína en esta historia, es ella. Todos los ojos se volvieron hacia Mariana, quien sintió su rostro arder de vergüenza y emoción. Eduardo caminó hacia ella y frente a todos los invitados atónitos, tomó sus manos. «Gracias», dijo simplemente. «Gracias por no haberte rendido conmigo, por no haber aceptado la versión fácil de la realidad, por haber tenido el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando era peligroso. Te debo más de lo que jamás podré pagarte». Mariana, con lágrimas en los ojos, solo asintió, incapaz de articular palabras ante tanta emoción. Valentina, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente explotó. «Esto es ridículo. No tienen pruebas de nada. Es su palabra contra la mía. Yo amo a Eduardo, siempre lo he amado. Esta mujer está inventando todo porque está celosa, porque nunca aceptó que yo tomara su lugar como la mujer más importante en su vida». «¿Pruebas?», se giró Mariana hacia ella, su voz tranquila pero cargada de una fuerza fría. «¿Quieres hablar de pruebas?». Tomó su celular y lo conectó a un sistema de sonido portátil que se estaba usando para la música de la ceremonia. Segundos después, la voz de Valentina llenó el jardín, clara e inconfundible, discutiendo con Roberto sobre cómo manipular a Eduardo, sobre cómo controlar la empresa, sobre cómo doña Elena debía permanecer escondida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina abrió y cerró la boca varias veces, sin poder formar palabras. Su piel estaba pálida, los ojos desorbitados, y finalmente hizo lo único que le quedaba. Intentó correr. Pero los guardias de seguridad la sujetaron firmemente. Uno de los invitados, a quien Mariana reconoció como un comandante de la policía amigo de la familia, se levantó de su silla y caminó hacia Valentina. «Valentina Morales», dijo formalmente, «queda usted detenida bajo sospecha de fraude, falsificación de documentos, abuso de persona mayor y asociación delictuosa. Todo lo que diga podrá y será usado en su contra». Valentina comenzó a gritar, un sonido agudo y desesperado que ya no tenía nada de humano. «No pueden hacer esto. Soy abogada, conozco mis derechos, esto es un absurdo». «Usted es una criminal», respondió el comandante simplemente, «y va a responder por sus crímenes». Roberto Chávez intentó retroceder discretamente hacia la salida, pero otros guardias ya lo habían rodeado. Ni siquiera intentó resistirse. Solo bajó la cabeza en señal de derrota, sabiendo que todo estaba perdido. Mientras Valentina y Roberto eran escoltados fuera de la propiedad hacia patrullas que habían sido llamadas, los invitados permanecieron en silencio, tratando de procesar el extraordinario drama que acababan de presenciar. No todos los días se ve una boda interrumpida, una conspiración criminal revelada y una madre supuestamente muerta resurgiendo de entre los muertos. Eduardo regresó junto a doña Elena, que estaba sentada en una de las sillas, claramente exhausta por tanta emoción. Se arrodilló a su lado sosteniendo sus manos. «Voy a cuidarte ahora, mamá», prometió.
Voy a compensar todo el tiempo perdido, todo el sufrimiento. Tendrás los mejores médicos, el mejor tratamiento, toda la comodidad que pueda ofrecerte. Y lo más importante, tendrás a tu hijo de vuelta para siempre». Doña Elena sonrió a través de las lágrimas, acariciando el rostro de Eduardo. «Tú siempre fuiste todo lo que necesitaba, mi hijo. Solo estar aquí, verte, saber que todavía me amas, ya es más de lo que jamás me atreví a esperar». Gradualmente, los invitados comenzaron a dispersarse, todavía conmocionados, pero comprendiendo que la celebración planeada no ocurriría. Pero antes de irse, muchos se acercaron a Eduardo para ofrecerle su apoyo, para expresar su alivio por haber escapado de una situación tan peligrosa y para elogiar el coraje de Mariana. Juanita y los demás empleados se reunieron alrededor de Mariana, todos llorando, abrazándola, agradeciéndole por haber defendido no solo a Eduardo y doña Elena, sino a todos ellos que habían sufrido bajo el trato cruel de Valentina. «Eres increíble», susurró Juanita. «Nos salvaste a todos». Cuando el jardín finalmente se vació y el sol comenzó a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, Eduardo, doña Elena, Mariana y Rolando permanecieron en el jardín, sentados alrededor de una de las mesas decoradas, simplemente asimilando todo lo que había sucedido. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó doña Elena suavemente. «¿Con esa mujer? Va a pagar por sus crímenes», respondió Eduardo con firmeza. «Las pruebas que Mariana reunió son irrefutables. Ella y Roberto enfrentarán cargos criminales serios: fraude, falsificación, abuso de persona mayor, asociación delictuosa. Pasarán años en la cárcel si hay justicia en el mundo». «¿Y la empresa?», preguntó Mariana. «Roberto era uno de los principales socios». «Voy a necesitar hacer una reestructuración completa», admitió Eduardo. «Verificar todos los contratos, todas las decisiones en las que estuvo involucrado. Puede llevar meses, quizás años, limpiar toda la corrupción. Pero lo haré. Restauraré la integridad que mi padre construyó». Miró a Mariana con una expresión pensativa. «Y voy a necesitar ayuda, gente en la que pueda confiar de verdad. Mariana, has demostrado más lealtad e integridad que cualquier ejecutivo con el que haya trabajado. Sé que tu puesto siempre ha sido como ama de llaves, pero me gustaría ofrecerte un papel diferente, como mi asistente personal, alguien que me ayude a tomar decisiones, que me mantenga honesto, que me recuerde siempre mirar más allá de las apariencias». Mariana se sorprendió. «Señor Eduardo, no sé si estoy calificada». «Estás más que calificada», interrumpió Eduardo. «Viste a través de una mentira elaborada que nos engañó a todos. Tuviste el coraje de actuar cuando habría sido más fácil quedarte en silencio. Luchaste por alguien que ni siquiera podía defenderse. Esas son las cualificaciones más importantes que existen». Mariana miró a doña Elena, quien asintió animándola. «Acepta, mi hija. Te mereces eso y mucho más». «Entonces acepto», dijo Mariana finalmente, una lenta sonrisa formándose en su rostro. «Será un honor». En las semanas que siguieron a aquel día extraordinario, la historia de la boda interrumpida se extendió por toda la Ciudad de México. Los periódicos cubrieron extensamente el escándalo que involucraba a Valentina Morales y Roberto Chávez. La investigación reveló que no era la primera vez que Valentina aplicaba estafas similares. Había un rastro de hombres ricos a los que había intentado manipular a lo largo de los años, algunos con más éxito que otros. Se presentaron los cargos formales. Valentina enfrentaba múltiples acusaciones de fraude, falsificación de documentos, intento de apropiación indebida y abuso de persona mayor vulnerable. Roberto Chávez fue acusado de asociación delictuosa, corrupción empresarial e intento de fraude. Los abogados de ambos intentaron negociar acuerdos, pero con las pruebas documentadas y grabadas que Mariana había reunido, el caso contra ellos era sólido como una roca. Eduardo cumplió su promesa con doña Elena. Contrató a los mejores médicos especialistas para evaluar su salud, que aunque fragilizada por los meses en las calles, no estaba irreparablemente dañada. Con cuidados adecuados, alimentación regular
y lo más importante, el amor y el apoyo de su hijo, doña Elena comenzó a recuperar no solo su salud física, sino su vitalidad espiritual. Una de las habitaciones más bonitas de la mansión fue completamente remodelada para ella, con todas las adaptaciones necesarias para su comodidad. Eduardo contrató a una enfermera particular, pero pasaba todas las mañanas y noches con su madre, compensando el tiempo perdido, reconstruyendo el vínculo que Valentina había intentado destruir. Mariana asumió su nuevo papel, con la misma dedicación que siempre había demostrado. Descubrió que tenía un talento natural para los negocios, una capacidad para leer a las personas y las situaciones que resultaba invaluable. Eduardo confiaba en ella por completo. La consultaba sobre decisiones importantes y frecuentemente seguía sus consejos. La reestructuración de la empresa llevó meses, como Eduardo había previsto. Se rescindieron contratos cuestionables, se eliminaron prácticas dudosas, y la constructora Garza Martínez recuperó lentamente la reputación de integridad que Roberto había comprometido. Fue un proceso doloroso, que implicó pérdidas financieras significativas, pero Eduardo sabía que era necesario para construir una base sólida para el futuro. Juanita fue ascendida a nueva ama de llaves, asumiendo el puesto que Mariana había dejado, y contrató a un equipo nuevo, más joven, creando un ambiente de trabajo más justo y respetuoso en la mansión. Los empleados antiguos que habían sufrido bajo el mando de Valentina recibieron compensaciones generosas y disculpas formales de Eduardo por no haberse dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Rolando, el leal chofer que había ayudado a Mariana en momentos cruciales, recibió un bono sustancial y la gratitud eterna de la familia. Continuó trabajando para los Garza Martínez, pero ahora no era solo un empleado, era considerado parte de la familia. 6 meses después de aquel día fatídico, finalmente tuvo lugar el juicio de Valentina y Roberto. El tribunal estaba abarrotado, la prensa documentando cada momento. Mariana fue llamada a testificar y con voz firme y clara contó toda la historia, cómo descubrió la conspiración, cómo encontró a doña Elena, cómo reunió las pruebas. Valentina permaneció en silencio durante la mayor parte del juicio, su apariencia drásticamente cambiada de la mujer elegante y segura que había sido. Parecía más pequeña ahora, disminuida, toda la falsedad quemada para revelar solo el cascarón, vacío de alguien que había dedicado su vida entera a engañar a otros. Cuando se leyó la sentencia, no hubo sorpresas. Valentina fue condenada a 8 años de prisión por sus múltiples delitos. Roberto recibió 5 años. Ambos también enfrentaban procesos civiles que los dejarían financieramente arruinados por el resto de sus vidas. Mientras Valentina era escoltada fuera del tribunal, miró directamente a Mariana, que estaba sentada en la galería. Por un breve momento, sus miradas se encontraron. Y Mariana no vio rabia ni odio, sino algo que podría ser arrepentimiento. O quizás solo la resignación de alguien que finalmente enfrentaba las consecuencias de sus elecciones. 1 año después de aquella boda interrumpida, la mansión de los Garza Martínez fue sede de otra celebración. Pero esta vez era algo completamente diferente. Una fiesta sencilla e íntima para celebrar el 70º cumpleaños de doña Elena. No había cientos de invitados de la élite, solo familia cercana, amigos verdaderos y los empleados que se habían convertido en parte de la familia. Doña Elena estaba radiante, su rostro iluminado por una felicidad genuina, rodeada de personas que realmente se preocupaban por ella. Eduardo nunca se apartaba de su lado, atento y amoroso, el hijo devoto que siempre había sido bajo la manipulación que temporalmente lo había cegado. Mariana observaba la escena con una profunda satisfacción. Había arriesgado todo en aquel día fatídico, sin saber si su plan funcionaría, si le creerían, si Eduardo lograría ver a través de la manipulación de Valentina. Pero al final, la verdad prevaleció y una familia se había salvado. «Estás pensativa», comentó Eduardo, acercándose con 2 copas de champán. «Deberías estar celebrando. Nada de esto sería posible sin ti». «Solo estaba pensando en cómo han cambiado las cosas»,
respondió Mariana, aceptando la copa. Hace un año era una ama de llaves preocupada observando cómo se desarrollaba una tragedia. Hoy soy parte de algo mucho más grande. Siempre fuiste parte de algo más grande, corrigió Eduardo amablemente. Solo tomó tiempo para que todos nos diéramos cuenta. Salvaste más que mi fortuna o mi empresa, Mariana. Salvaste a mi familia, me devolviste a mi madre. Me mostraste que todavía existen personas de verdad en el mundo, personas que hacen lo correcto simplemente porque es lo correcto, no por beneficio personal. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento, observando a doña Elena reír de un chiste que Juanita había contado, rodeada de personas que la amaban genuinamente. ¿Sabes qué es curioso?, continuó Eduardo. Valentina tenía razón en una cosa, aunque no de la manera que ella imaginaba. Dijo que ese día sería inolvidable, y lo fue. Pero no porque fuera su día de boda perfecto. Fue inolvidable porque fue el día en que la verdad finalmente prevaleció, el día en que recuperé a mi madre, el día en que aprendí quiénes son realmente las personas que merecen mi confianza. Mariana sonrió, levantando su copa. Por los finales inesperados. Por los nuevos comienzos, corrigió Eduardo, chocando su copa con la de ella. Y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México una vez más, tiñendo el cielo con tonos dorados, la mansión de los Garza Martínez estaba finalmente llena de lo que siempre debería haber estado allí desde el principio: amor verdadero, una familia restaurada y la paz que proviene de vivir en la verdad, no en las mentiras. La historia de Mariana López, el ama de llaves que se convirtió en heroína, se contaría durante años en la alta sociedad de la Ciudad de México. Algunos la verían como una advertencia sobre la confianza mal depositada. Otros la verían como una inspiración sobre el coraje y la integridad. Pero para Eduardo y doña Elena era simplemente la historia de cómo una mujer extraordinaria, a través de su inquebrantable dedicación a la verdad y la justicia, salvó a una familia de la destrucción. Y al final, no era la riqueza, la mansión o el imperio empresarial lo que importaba. Era el amor entre madre e hijo, restaurado contra todo pronóstico. Era la confianza construida a través de acciones genuinas. Era la comprensión de que las personas más valiosas en nuestras vidas no siempre son las que parecen más impresionantes por fuera, sino aquellas que se mantienen firmes cuando todos los demás se rinden. Valentina Morales había intentado construir un castillo de mentiras, pero los castillos de mentiras siempre se derrumban eventualmente. La verdad, por otro lado, construye cimientos que duran para siempre. Y mientras la fiesta continuaba en la mansión iluminada, mientras las risas genuinas llenaban el aire, mientras doña Elena sostenía la mano de su hijo con amor incondicional, la verdad brillaba más fuerte de lo que cualquier mentira jamás podría. La boda nunca sucedió, pero algo mucho más importante se celebró en esa casa: la reunión de una familia, la redención de un hijo, la gratitud por una mujer extraordinaria que tuvo el coraje de hacer lo correcto. Y eso, al final, valía más de lo que cualquier ceremonia elaborada podría haber valido jamás. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Eduardo, doña Elena y Mariana haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con este viaje de coraje, verdad y amor restaurado, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. ¿Fue cuando Mariana encontró a doña Elena en las calles? ¿El reencuentro emocionante entre madre e hijo? ¿O quizás el momento en que la verdad finalmente fue revelada ante todos? Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre la lealtad, la familia y la importancia de nunca rendirse por aquellos que amamos. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que moverá tus emociones y te hará creer que la verdad siempre prevalece al final.